Bien, siendo las 10:01, les damos los buenos días para todos los que nos están siguiendo en este ciclo de webinars de la Camtur. Hoy con un tema más que interesante para todos. Hemos visto en las distintas charlas con todos ustedes, en las distintas reuniones que hemos tenido en este último tiempo, que todos estos aspectos sanitarios son un tema muy relevante, sobre todo en este momento que se está trabajando en los protocolos para la salida del sector y se están armando los protocolos únicos de trabajo dentro de lo que va a ser la salida del sector nuevamente, digamos, pensando nuevamente en ese día después, en esa nueva normalidad. Así que bueno, eso estamos trabajando con el Ministerio de Turismo, la Cámara de Turismo y el Ministerio de Salud Pública y la OPP, así que le damos los buenos días hoy a la doctora Carmen Ciganda, que nos va a acompañar explicándonos algunas de estas cosas, poniéndonos un poco en contexto para entender a qué nos estamos enfrentando y cómo debemos como empresas hacer frente a esto bueno, y tratar de retomar en esta nueva normalidad. Así que buenos días para todos, y sin más, bueno, le damos la palabra a Tere, que es nuestra moderadora, como siempre, nuestra coordinadora del proyecto Camtur INEFOP, y a la doctora Ciganda. Gracias Marina por esta bienvenida, bienvenidos a todos, un gusto nuevamente compartir esta jornada y que esperamos por supuesto que sea productiva para todos. Les vamos a presentar a la doctora Carmen Ciganda, tiene un extenso currículum realmente sumamente interesante, vamos a hacer una muy breve reseña de ella. La doctora Carmen Ciganda es médica, es especialista en toxicología clínica y diplomada en salud pública, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay. Ha cursado posgrado de medicina intensiva y cursos de la maestría de ciencias ambientales de la Facultad de Ciencias. En su actividad profesional es asesora de políticas de salud, ambiente y trabajo en el Ministerio de Salud Pública desde el 2016 hasta la fecha. Ha sido directora de la División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública y directora de la División Universitaria de la Salud de la Universidad de la República. Cuenta con una carrera docente de más de 16 años en la Facultad de Medicina, siendo docente invitada en los cursos de salud ambiental y ocupacional del posgrado de salud comunitaria de la Universidad Católica y también como docente invitada en la Universidad de la República. Es investigadora en diversas disciplinas relacionadas con la salud y el impacto ambiental, cuenta con publicaciones en varias áreas de su expertise, realmente es muy interesante el camino recorrido. Y hoy nos acompaña justamente para hablar de los aspectos sanitarios en el sector turismo, en el contexto del COVID-19 y la pandemia que nos afecta. Compartir nuevamente, todos, la mayoría que han estado en las anteriores ya lo saben, pero repetimos la dinámica. Vamos a asistir a la exposición que va a hacer la doctora durante 1 hora aproximadamente. Las preguntas que van teniendo las hacemos a través del espacio de preguntas y respuestas que está disponible en el web, y al final se las vamos a ir trasladando a la doctora para poder responderla en la mayor medida posible. Aquellas que queden pendientes, como siempre, trataremos de buscar la manera de responderlas o por mail o por algún otro medio. Así que, doctora, el auditorio es todo suyo. Estamos acá acompañándola en silencio. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación recibida. Un gusto estar con ustedes. No soy muy hábil en la tecnología, así que sepan disculpar si tengo algún error. No sé si están viendo la pantalla que compartí, una PowerPoint. Sí, doctora, se ve perfectamente. Se ve perfecto. Se ve perfectamente. Bárbaro, entonces adelante. Bien, vamos a hablar un poquito en 3 temas. A ver si la puedo correr. Uy, demasiado. 3 ejes centrales en la presentación. Uno muy brevemente que tiene que ver, bueno, qué es el coronavirus, el SARS-CoV-2, cómo se llama, el COVID-19, que es la enfermedad.
algunos niveles de riesgo de exposición en el ambiente de trabajo y también para los usuarios, huéspedes y clientes del sector turismo, y algunas recomendaciones para esa área. Los coronavirus no son nuevos, son virus muy conocidos por el sector médico y también el sector veterinario, porque es una extensa familia de virus que afectan tanto animales como humanos. Tenemos ya nosotros por lo menos 2 grandes o importantes coronavirus que han causado impacto mundial en la salud, como el SARS, que es la sigla por la denominación en inglés del síndrome respiratorio agudo severo. Es un coronavirus también surgido en Asia en el año 2003, con gran dispersión en varios países, en todo el mundo, por lo tanto hubo una pandemia en el 2003. También dentro de los coronavirus está el que produce un síndrome respiratorio de Oriente Medio, o el MERS, Middle East Respiratory System, también un COVID, un coronavirus, que produjo un impacto importante. Esta vez quedó remitida a países de Medio Oriente en el año 2012. Y bueno, ¿por qué surge ahora? Bueno, es un nuevo coronavirus que surgió en diciembre en Wuhan, en la provincia de Wuhan, en China. Comienza a aparecerse, a manifestarse como síndromes respiratorios, neumonias muy complicadas, muy difíciles de tratar, las que llegaban al hospital, que no tenían un claro etiología, aunque rápidamente en enero ya se supo cuál era el germen y cuál era su genoma, y se compartió a nivel mundial en los bancos de genoma. Y bueno, cuando superan muchos casos una enfermedad que no se sabe qué es, que sufren como brote, ¿verdad? Porque son muchas neumonias en esa provincia, por el reglamento internacional de enfermedades de notificación obligatoria que todos los países tenemos compartir, y a través de la Organización Mundial de la Salud se avisó a la Organización Mundial de la Salud, y esta nos fue avisando hasta que luego en marzo decretan la pandemia, porque ya había traspasado rápidamente a varios continentes y ahora está presente en todo el mundo. Y por lo tanto es un nuevo coronavirus, también SARS, porque produce un síndrome respiratorio agudo severo en los casos severos, y como es un COVID, ya había el 1, bueno, este es el número 2. Y la enfermedad que produce, en caso de adquirir este COVID, se la denominó COVID-19. COV por el coronavirus, la D es de disease, enfermedad, por el COVID-19 del año 2019. ¿Qué es lo que produce? Bueno, ya esto lo saben, disculpen por repetir, pero bueno, fundamentalmente, ahora vamos a ver que hay casos asintomáticos, pero quien tiene síntomas puede ir desde una fiebre pasajera o tos, cansancio, dolor de garganta, malestar, congestión nasal, conjuntivitis. Después se fueron agregando otros síntomas como diarrea, que parecía que no tenía nada que ver, pues sí, diarrea. También se fueron agregando síntomas como pérdida del gusto, pérdida del olfato. En realidad las personas lo padecían de antes, pero no lo asociábamos, hasta que empezó a haber más testeo, y entonces, bueno, personas que creíamos que tenían otra afección, resultó que estaban siendo afectadas por el COVID. También erupciones cutáneas en jóvenes, se ha visto esto fundamentalmente, y bueno, ni que hablar de la neumonía. ¿Cómo se transmite? Es un virus respiratorio, por lo tanto, se transmite de persona a persona, en contacto cercano, al hablar fuerte, al toser, al estornudar. Hay algunas palabras que a nosotros, al pronunciarlas, por ejemplo, con la F o con la R, producimos sin querer pequeñas gotitas respiratorias, y es eso lo que puede
caer depositado en artículos que tengamos en la cercanía, o si tosemos y nos ponemos la mano en la boca y luego tomamos el picaporte de una puerta o un teléfono de una oficina, un mostrador, ahí entonces puede quedar el virus depositado, son partículas pesadas, caen cerca de la persona. Al principio creíamos que no se transmitía muy lejos, cada vez hay más estudios, todos los días hay nuevos estudios que nos están planteando la posibilidad de que se transmita incluso unos metros más de lo que estamos hablando, pero que aparezca en estudios el virus más allá de varios metros, tampoco quiere decir luego que eso contamine o que produzca afección. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, a ver, la buena noticia es que la mayoría tiene, o ni se va a enterar de que está cursando la enfermedad, o va a presentar síntomas leves, que incluso pasan desapercibidos. Incluso para personas también va a resultar asintomática. Esto depende mucho de la constitución física, del estado inmunitario previo, y también de los famosos umbrales, ¿verdad? Hay personas que tienen un umbral bajo para las afecciones y otras umbrales más altos. Entonces, de pronto la percepción de sentir un malestar, un dolor de cabeza, un dolor de garganta, para la persona que tiene un umbral bajo, enseguida va a manifestar esa molestia. Y hay personas que tienen un umbral muy alto y que ni se enteran o como que no le dan importancia, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, el 80% lo que lo curse lo va a cursar con síntomas leves o asintomáticos. Hay un 15% que es más moderada y se complica con las enfermedades más respiratorias, o sea, con neumonía u otras afecciones dependiendo de su estado inmunitario y su comorbilidad, o sea, las enfermedades previas que ya tenga crónicamente, y un 5% se complican muy grave y son las que estamos viendo en los CTI. ¿Quiénes se complican? Bueno, también la ventaja de haber comenzado 2 o 3 meses después en nuestro país a circular el virus nos da, como a otros países también, la ventaja de las lesiones aprendidas y de cómo se va manifestando en el resto de los países. Y lo que se ha visto es que a medida que aumenta la edad, es más potente, más virulente. Y eso es porque, bueno, las personas mayores tienen una inmunodepresión o su sistema inmune está más comprometido, y pueden padecer además enfermedades crónicas, lo que hemos llamado aquellas afecciones susceptibles que se han descrito como, por ejemplo, diabetes tipo 1 más que la tipo 2, o diabetes tipo 2, que es la no insulino dependiente, la que tiene la mayoría de las personas, pero mal controlada, con impacto parenquimatoso, también insuficiencia cardíaca, haber tenido antecedentes de isquemia, de infartos, también padecer alguna enfermedad autoinmune, o estar bajo inmunosupresión, por ejemplo, estar cursando un cáncer y estar bajo radioterapia o quimioterapia que produce una disminución de la inmunidad. Son como que las más destacadas. Y también hay muchas estadísticas que obviamente a medida que aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas afectadas, y nosotros incluso en Uruguay lo hemos definido por encima de 65 años. No es que no afecte a menores, sino que se nos ha pedido que cada país, de acuerdo a su epidemiología y sus enfermedades prevalentes, que nosotros tenemos esas enfermedades prevalentes, las no transmisibles, diabetes, hipertensión, todas las insuficiencias cardíacas, EPOC también, las enfermedades obstructivas crónicas, bueno, también pacientes en diálisis renal,
y ni que hablar de las inmunosupresiones porque ya tengan una enfermedad autoinmune o porque estén cursando alguna enfermedad que tengan que recibir medicación que aplaca su inmunidad, son los que más se han afectado. Entonces, conociendo el mecanismo de transmisión, algo importante también es que por ahora no hay una vacuna para este virus, y tampoco hay una medicación eficaz, se están probando distintos tratamientos. Entonces, conociendo que se trata de un virus respiratorio, que ingresa por la parte respiratoria y que asienta allí y que luego se va actuando y diseminando con impacto en los diferentes parénquimas, una de las medidas básicas va a ser el distanciamiento, esos famosos 2 metros, 1,5 metros, 1,8 pies, como establece la literatura anglosajona, y el lavado de manos, porque bueno, es a través de toser y estornudar y taparnos con las manos, que es que luego tocamos superficies que vienen otros a tocar, un picaporte, un celular. Y evitar tocarse los ojos y la nariz, porque es allí donde nos autoinoculamos nosotros el germen, ya sea por la mucosa de los ojos, o la nariz, o la boca. Otra de las medidas entonces es el aislamiento, cuanto menos contacto con personas tengamos, mejor. También, bueno, ya venía de la gripe H1N1, el cubrirnos la nariz y la boca al toser o estornudar con nuestro pliegue del codo, y limpiar y desinfectar los objetos y superficies. Y eso va tanto para nuestra vida privada como también para los aspectos de sociabilización. Ahí vemos, por ejemplo, una sala de espera, que también puede ser el interior de un avión, como se están planteando, de que hay asientos que están bloqueados, digamos. Bueno, aquí no se puede sentar nadie, es una manera de asegurar que no se transmita y que mantengamos esa distancia. Otras precauciones que debemos tomar en cuenta es el uso de mascarilla, tan controvertida, porque nosotros al principio, los países y la propia Organización Mundial de la Salud, planteábamos que no estaba indicada para la totalidad o el 100% de las personas, que solamente era eficaz para aquellos que tuvieran síntomas. Entonces a los que tenían síntomas había que ponerles la mascarilla para evitar que cuando tosan saliera expulsado hacia afuera. Obviamente que también el personal de la salud tiene indicado el uso de mascarilla, pero después se fueron agregando, digamos, apareciendo bibliografía científica que demostraba la utilidad en el sentido de que es una barrera más que permite tanto a la persona que está infectada disminuir su carga hacia el exterior cuando tose, habla o estornuda, como para la persona que lo está asistiendo, o incluso para las personas que no, aquel portador asintomático que no sabe que tiene síntomas y está hablando y tosiendo o estornudando, y para las personas que vamos a tener contacto con usuarios, con clientes, con huéspedes, protegernos nosotros. Es una protección mutua, ¿no? Uno y otro. También está el evitar saludarse de mano o abrazo, porque era una de las maneras justamente de transmisión. Evitar eventos y lugares con personas congregadas en lo posible, por eso es que clausuras de determinados espectáculos y limitación de determinadas actividades que a ustedes los ha impactado 100%, evitar reuniones no presenciales. Bueno, esto quizás en una época no COVID, estábamos en algún evento teniendo esta conversación, disculpen que yo misma me atoré,
pero no tuve la precaución de tener un vaso de agua aquí cerca. Pero esta situación ha hecho que, bueno, que por ejemplo, este webinar, obviamente que antes ya teníamos webinar, pero sobre todo para contactarnos con departamentos lejanos, incluso regiones extra muros, ¿verdad? Pero en la posibilidad de poder tener una distancia de pocas horas de traslado, siempre entendemos que aquí me están trayendo agua, muchas gracias. El contacto social es muy importante para producir ese intercambio. Algo que están sufriendo los docentes hoy, ¿verdad? O sea, no, muy bien el teletrabajo y la docencia a distancia, pero llega un momento que el contacto presencial es insustituible. Bueno, otra de las precauciones es la ventilación de las casas y lugares de trabajo. Por lo menos se recomienda que 1 o 2 veces al día se esté ventilando las casas y los lugares de trabajo que transita gente o público, 1 vez por hora poder ventilar. Y si se puede tener una ventanita abierta y una puerta abierta permanentemente, mejor. ¿Por qué? Porque promovemos que el virus, así como cayó y se depositó en alguna superficie, pueda desplazarse. Bueno, lo demás es un poco, bueno, evitar viajes no esenciales y evitar compartir objetos personales. Por eso hemos dicho, es una tontería, pero para nuestra cultura, el compartir un mate, el compartir cubiertos en una oficina, por más que los lavemos, pero bueno, siempre tenemos allí nuestro stock, se ha vuelto un tema de preocupación. Eso con respecto a, bueno, qué es el coronavirus, algo importante también que no dijimos, pero a ver si estaba aquí en esa primera foto, vieron esas, bueno, el corona es porque mirado así de arriba con esas proteínas que recubren a la membrana del virus, parece una corona. Y esas proteínas son muy útiles para el virus porque es lo que le permite romper la célula humana y invadirla, colonizarla, porque va abriendo camino. Nosotros tenemos receptores, los engaña, piensa que es una proteína o algo útil para su metabolismo interno, la deja abrir y luego ahí hace su destrozo. ¿Y eso por qué se los muestro? Bueno, porque la proteína esa se ha visto que se rompe con jabón, es liposoluble, entonces se rompe con el jabón, por eso es importante la limpieza con agua y jabón. Y si no tenemos jabón, la limpieza con los desinfectantes. Bien, entrando un poco ahora en los aspectos del lugar de trabajo y de los riesgos ocupacionales. Todos hemos escuchado hablar que, bueno, los trabajadores que están en la primera línea de respuesta son los que tienen la mayor exposición al riesgo biológico, y son aquellos que tienen contacto directo con uno y muchos pacientes portadores, ¿verdad? Y son los trabajadores sanitarios, los que están tanto en la asistencia primaria, en el primer nivel de atención, en las policlínicas, en las emergencias, ya a nivel hospitalario, ni que hablar en los CTI, que pasan los pacientes más graves. También es el personal de laboratorio, que es el personal que está manejando los hisopados, los estudios nasofaringios, el personal de morgues, porque cuando fallece un paciente es el que también tiene que estar disponiendo el cadáver, también el personal de las ambulancias que transportan a este tipo de pacientes, aquellos trabajadores que trabajan en la limpieza de los hospitales, que tienen que entrar reiteradamente a las salas y a los espacios donde están internados o han estado internados los pacientes COVID positivos, aquellos que manejan los residuos sanitarios, también otros
trabajadores de primera línea como agentes de policía, de la protección civil, personal militar, bomberos, el Sistema Nacional de Emergencia, todos los trabajadores de las intendencias que están colaborando. Esto es porque tienen ese contacto directo con pacientes o con compañeros de trabajo infectados, contacto con los fluidos, ¿verdad? La sangre, tejidos, los fluidos corporales, y que al haber una gran proporción de pacientes en estos servicios, obviamente hay una alta carga de circulación viral, ¿verdad? Por eso es el riesgo. A mayor exposición de un agente reconocido de riesgo, mayor posibilidad de afectación. Pero, digamos, está claro que ellos son los que tienen la más alta exposición, pero ¿dónde quedamos los demás, ¿no? ¿Dónde nos vamos ubicando el resto de los trabajadores? Esta es una clasificación que utiliza la Oficina de Salud Pública para la Salud Ocupacional de Estados Unidos, la OSHA, que ellos establecen 4 niveles de riesgo de exposición para el COVID. Allá arriba en rojo, de riesgo muy alto, son los que recién vimos, los trabajadores de muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. ¿Por qué? Porque son procedimientos de aerolización, aquellos procedimientos en los cuales sí o sí el paciente va a hablar, va a toser. Bueno, están los odontólogos, ni que hablar, ¿verdad? Que trabajan a unos escasos centímetros de nuestra cara, de nuestra boca, y justamente en la boca, ¿verdad? Y trabajando, que a veces nos producen el efecto tusígeno cuando trabajan con sus equipos. Bueno, obviamente ahí son los médicos, enfermeras, dentistas, laboratistas móviles, como ya vimos. Luego hay un riesgo alto, porque hay una alta potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID, que son todas aquellas áreas de apoyo y atención del cuidado, que ya vimos también, de limpieza o transporte de médicos, porque hay que tener en cuenta que en un mismo lugar de trabajo no todos los trabajadores tienen el mismo riesgo de exposición. ¿Por qué? Porque depende del proceso de trabajo, ¿verdad? No es lo mismo alguien que está en un mostrador, en mesa de entrada, que el que está en una cocina. O de chofer en un medio de transporte colectivo. Por lo tanto, ahí vimos que en el propio sector salud tenemos 2 niveles de riesgo. Luego están los de riesgo medio, que son aquellos trabajos en los cuales hay un contacto frecuente con personas, incluso cercano con personas que no sabemos si podrían estar o no infectadas, pero que no son pacientes conocidos o sospechosos. O sea, la persona cree estar sana, por eso es que circula libremente, ¿no? Si no, estaría en su casa o consultó al médico o estaría internada. Entonces, hay la gran franja de la población, nos ubicamos en este riesgo medio, y son aquellos trabajos en los que tienen contacto con público en general, ya de lo que sea. Puede ser un hotel, un restaurante, una escuela, con alta densidad poblacional, un shopping, una gran superficie, un supermercado, todo es la cadena de servicios, bancos, industrias, incluso otros servicios esenciales, como puede ser una estación de servicio, ¿verdad? Nunca pararon esos servicios esenciales de funcionar: la alimentación, la comida, el transporte, el despachar la parte de hidrocarburos, ¿verdad? No pararon los servicios esenciales comerciales, si bien están bloqueadas y cerradas las fronteras para vuelos o ingreso o salida de personas, solo con especial autorización, pero sí siguió funcionando los vuelos comerciales, porque si no, no nos hubieran llegado los equipos, las mascarillas, insumos que siguen llegando.
Y por último está aquella población que tiene de trabajadores y población en general también con un riesgo bajo porque no tiene o no requiere contacto con personas para su trabajo. Estamos hablando de personas que de pronto están en una cabina y se comunican poco, o personas de determinadas áreas administrativas que pueden hacer su trabajo en esa oficina y no están en contacto con público, personas que también trabajan en teledistancia, que son asesores, informáticos, o que pueden monitorear a distancia cómo va circulando una cadena productiva. Entonces, es fundamental esto es para cualquier lugar de trabajo y para cualquier riesgo. Identificar el riesgo en cada puesto de trabajo. Hablando del COVID específicamente, ahora vamos a ver otros riesgos, pero hablando del COVID, que es un riesgo biológico, lo que hay que pensar siempre cuando uno se posiciona en la tarea que hace, es en sí mismo, o que hacen otros compañeros, o que hacen los empleados, si estamos hablando de un empleador, ¿verdad? Porque para el empleador es una doble o triple responsabilidad, porque está la salud de sus trabajadores, la salud de sus usuarios, de sus huéspedes, de sus clientes, y la salud de sí misma, y la salud de su familia, porque luego volvemos a casa. Por lo tanto, siempre hay que pensar cuál es la probabilidad de exponerme, ¿no?, a un contagio. La característica, en este caso, de esa enfermedad infecciosa, del COVID, de cómo es que se transmite. Por eso no tenemos que ser biólogos ni médicos, pero sí saber 4 o 5 cosas de lo que ya vimos, de, bueno, cómo es y cómo se transmite, para ver, bueno, cuál podría ser la posibilidad de que los trabajadores puedan encontrarse con personas infectadas o que puedan estar expuestas a entornos o materiales contaminados. Siempre hay que ponerse a hacer esa pregunta. Y en función de eso, ahí vemos, digamos, sectores de turismo que ya avisados y en contexto de pandemia, bueno, por lo menos la protección del tapabocas, las pautas de no hablar alejarse, de mantener distancia, y de la higiene de manos. Acá, esto no se asusten, es una tabla que muestra a la izquierda de la pantalla, grupos, son 5 grupos de riesgo en cualquier ambiente laboral, luego los factores de riesgo y algunos ejemplos, ¿no? Entonces, el grupo 1, esto no tiene ningún orden, se los denomina así mundialmente, es un modelo italiano que se utiliza mucho en el mundo del trabajo, en la salud ocupacional, porque nos simplifica de cuando vamos a cualquier lugar de trabajo a ver cómo están funcionando y ocuparnos de la salud de los trabajadores, pensamos en nuestra cabeza a ver del grupo 1, del grupo 2, del grupo 3, del grupo 4 y del grupo 5. El grupo 1 se refiere al microambiente de trabajo. ¿Y qué es eso? Bueno, es la temperatura del lugar, la humedad, la ventilación y la iluminación. Entonces, la temperatura depende, ¿verdad? En un hotel, en un hospital, en un restaurante, bueno, hay cocinas, en un sanatorio, ¿no? Hay cocina, hay lavaderos, puede haber o no lavaderos, o puede ser simplemente un lavadero de ropa, ¿verdad? O sea, que venda servicios a otro. Bueno, entonces allí hay temperaturas altas, ¿verdad? En un lavadero, en una cocina, con secadoras. Pero también puede haber temperaturas frías, cuando es una cámara para guardar alimentos, o laboratorios que tiene que haber una temperatura muy baja y que uno está congelado trabajando allí. La humedad es otro de los aspectos, hay que ver, hay aparatos que nos miden, ¿verdad? Obviamente la temperatura ambiente, y ni que hablar de la humedad, la ventilación, la iluminación, es un aspecto que también, ¿por qué es importante esto? Porque cuando es
puede producir fatiga en los trabajadores cuando hay una humedad insoportable. Nosotros que vivimos en un país ya de por sí húmedo, con una carga, alta carga de humedad, sabemos lo que es eso, y ni que hablar en un lugar de trabajo. La ventilación es otro aspecto que hay que mirar en el microambiente, si son ambientes cerrados herméticamente o no. Eso se ve a simple ojo, vemos si hay un lugar que tiene ventanas o no tiene ventanas, ¿verdad? Por lo tanto, es algo que en este momento de pandemia cobra vital importancia, una buena ventilación. Y la iluminación lo mismo, no es lo mismo la iluminación artificial que la iluminación natural, y qué tipo de iluminación artificial tiene. El grupo 2 son los contaminantes, tenemos contaminantes químicos, físicos y biológicos. Los químicos son todos los productos de limpieza, desinfectantes en este caso, pero ni que hablar, piensen en una industria química, farmacológica, o una metalúrgica, o una pastera, ¿verdad? Una curtiembre, utilizan muchas sustancias químicas. Los contaminantes físicos tienen que ver con lo que es el ruido, el polvo, las vibraciones. Bueno, el ruido, cuando no podemos hablar con una persona a 1 metro de distancia, que tenemos que hablar fuerte o gritar, es porque hay ruido en el ambiente. Y bueno, el polvo lo mismo, se mide el material particulado, hay algunos procesos que generan mucho polvo, por ejemplo, en el sector restaurantes, o en el sector de hoteles, toda la parte de ropería puede generar, ¿verdad?, el manejo de los textiles. Vibraciones tienen que ver, por ejemplo, desde un jardinero que está cortando el pasto, o un chofer, la vibración del vehículo. El grupo 3 tiene que ver con la carga física, el levantamiento de peso, posturas forzadas, son movimientos repetitivos. Bueno, es conocido el levantamiento de peso, cajones en las cocinas, o los maleteros en la industria de ustedes, meseros que llevan bandejas, moncamas. Pero también el levantamiento de peso se ve en muchas profesiones. Posturas forzadas, pienso en la actividad de senderismo, o actividades al aire libre, que a veces, o deportes al aire libre que adquieren alguna postura forzada en algunos de los momentos de la jornada. También los choferes tienen una postura forzada o mantenida, en los que están parados, también eso es en recepción, o muchas de las tareas o puestos de trabajo, movimientos repetitivos, fundamentalmente en las áreas de apoyo y de producción, ¿verdad? Hay algunas industrias que tienen cadenas productivas que van pasando los productos, y entonces uno no puede romper la cadena, y eso genera un movimiento repetitivo y cansancio en varias partes del cuerpo. El grupo 4, que tiene que ver con la organización del trabajo y riesgos psicosociales, impacta mucho en lo que tiene que ver con los horarios, los turnos. No es lo mismo un horario cambiante permanentemente, o turnos que van cambiando a los que no, e incluso también tener turnos en la noche permanentemente, o desfasados del grupo familiar. Importa también acá las horas de descanso, el tiempo de descanso, la rotatividad en los distintos puestos, y el ritmo de trabajo. Todo eso tiene que ver con la organización, que se ha visto ahora afectada por la pandemia, porque hemos tenido que cambiar todo. Y la carga psicosocial tiene que ver con el impacto del trabajo, sea del estilo que sea, que nos produce el estrés, o la nocturnidad permanente, y por el propio contenido del trabajo, ¿verdad?
¿verdad? Hay trabajos que son más estresantes o más angustiantes. No quiero ni saber los que han estado cancelando, por ejemplo, vuelos, reservas, quejas, y el estrés y la angustia que ha producido el miedo a la pérdida del trabajo y a la pérdida del trabajo mismo. Entonces, eso es un impacto que ha producido el COVID en varias áreas de actividad. Y el grupo 5 tiene que ver con la seguridad, como los cables eléctricos, la señalización, las escaleras si tienen baranda o no, si los pisos son resbaladizos o no, ¿verdad? Y los equipos EPP son equipos de protección personal, si hay alguien que trabaja a la intemperie, si tiene, bueno, el equipo protector para la lluvia, botas, overol y viceversa, si trabaja en la cocina, si tiene delantal, chaqueta, pantalón, gorro, guantes, ¿verdad? Eso es un paneo un poco general, que ahora vamos a entrar en algunos ejemplos. Discúlpenme si no abarco toda la diversidad que tiene el sector turismo, quizá fui un poco flechada para la parte de hoteles y restaurantes, pero también bueno, podemos luego ampliar en otras áreas, pero digamos, con el esquema anterior uno puede ir viendo a qué riesgos me enfrento yo o cuáles están presentes en mi proceso de trabajo, ¿verdad? En un hotel, bueno, esto es que les voy a decir yo a ustedes, pero tenemos distintos puestos y distintos riesgos, por lo tanto, en lo que es la recepción, tareas de oficina, los maleteros, el ballet, ama de llaves, cocineros, ayudantes de cocina, camareros, encargados de bares o salas, servicios de limpieza, que es general para varios sectores, lavandería o mantenimiento. Esto también se ve en los hostales, ¿verdad? Pero quizás más pequeño, pero estas tareas son comunes. En la cocina hay riesgos de quemaduras por el fuego, las hornallas, de caídas. Las caídas pueden ser al mismo nivel, que yo voy caminando y me resbalo, o caídas a distinto nivel, porque estaba subida en una escalerita para buscar una bandeja que estaba en tal estante y me caigo. Las caídas al mismo nivel o a diferente nivel se repite en muchísimos puestos de trabajo, porque se puede dar en cualquiera. Cualquiera de nosotros puede tener resbalarse y caer, o subirse a alguna estructura un poco más alta para buscar lo que sea. Contactos eléctricos en riesgos en personal de cocina, porque tocan con manos mojadas o sin querer un enchufe o distintos equipos que tienen procesadoras de insumos, de alimentos. Ya vimos el calor por altas temperaturas, las hornos, las planchas, o frío por acceso a cámaras frigoríficas, exposición a productos químicos, porque hay productos de limpieza y son más potentes en las áreas de grandes superficies, riesgo de incendios, de explosiones, lesiones musculoesqueléticas por manejo de cargas pesadas, cajón de fruta, bolsa de papas, lo que sea, cajas de vino, de productos, esfuerzos repetitivos y posiciones forzadas, y el estrés que se sufre por tener las comandas a tiempo. Camareros, bueno, caídas del mismo nivel o distinto nivel, por la misma razón que los anteriores, quemaduras al transportar platos o bebidas calientes, lesiones musculoesqueléticas porque están mucho tiempo parados, es conocido el impacto a nivel de insuficiencia venosa que tienen las personas que están mucho tiempo paradas, ¿verdad? Hay varias profesiones que desarrollan esta patología. Los médicos son unas también, sobre todo médicos de puerta de emergencia o CTI, o cirujanos y de bloque quirúrgico, que es todo el que maneja ahí por estar parados, ¿verdad? En cuanto a las varices o insuficiencias venosas.
Bueno, cortes y otras heridas por agarrar elementos cortantes filosos o un vaso de cristalería rota, y también sufren estrés por el servicio a un horario establecido, y a veces estamos en horas en las cuales no viene nadie, y a veces se llenó el lugar y tenemos que trabajar al 100% y no nos dan las manos. El personal de limpieza, lo mismo, caídas a mismo nivel o distinto nivel, cortes por también tomar objetos cortantes, alto contacto con sustancias químicas, y ahora, bueno, vamos a ver que en este contexto hay mucha sustancia química en la vuelta, lesiones musculoesqueléticas también, por las posturas, los brazos, las piernas, y el contacto con agentes biológicos, porque están recorriendo y exponiéndose a múltiples cestos de basura o de residuos en los dormitorios, en las cocinas, en los baños, ¿verdad? Y aumenta la exposición de ellos en comparación con otros que no van a tener ese contacto. Choferes, conductores, exposición a vibraciones del propio vehículo, las posturas estáticas prolongadas en esa misma posición. Hay estudios hechos en distintos colectivos de trabajo, obviamente no viene al caso ahora, pero en los choferes en general, ya sea de transporte urbano, de pasajeros, interdepartamental, internacional, o de pequeñas unidades de turismo, hay una mayor predisposición, por ejemplo, a hipertensión arterial, el sedentarismo, el estar mucho tiempo sentado en esa posición también genera impactos. El manual, manipulación manual de cargas, al subir y bajar valijas, equipos, pesos, a veces se transportan equipos de filmación, un equipo que va a realizar tomas de determinada set en determinado lugar, y bueno, hay que ayudarlos a llevar también esos equipos, o sea que manipulan muchas cargas, exposición a ruido permanentemente del tráfico, inhalación de vapores y gases tóxicos del combustible, exposición a polvo de caminos y tierra, esto también lo ve cualquiera otra de los trabajadores que están desarrollan su actividad turística o emprendimiento en zonas rurales, en zonas más agrestes, y ni que hablar accidentes automovilísticos. Pero bueno, además del riesgo biológico que nos está demostrando y exponiendo el coronavirus, el SARS-CoV-2, o el que nos produce el COVID-19, ¿qué otros factores de riesgo laboral están incrementados en esta pandemia y en el sector turismo en particular? Bueno, sin duda, de toda esa lista de las 5 categorías, además de la exposición al riesgo biológico, que es obvia, están los riesgos psicosociales y la exposición incrementada al riesgo a sustancias químicas. Y los riesgos psicosociales, porque bueno, esto ha generado en el mundo una gran incertidumbre por una pandemia desconocida, digamos, por un germen, un virus desconocido que terminó en pandemia, afectando a todo el mundo, que terminó que cada país adoptara medidas de protección para su población, pérdidas económicas muy altas, muy grandes para todos los sectores, y algunos muy golpeados, como el de ustedes, porque la actividad se transformó en cero, y además con cancelaciones de servicios y eventos que ya estaban programadas. El riesgo, el impacto psicosocial de perder un trabajo, de no poder mantener un emprendimiento, de no saber cuándo se va a terminar esto, de no saber también el miedo a padecer la enfermedad, son aspectos que
que están golpeando a muchos sectores de la actividad, y en particular al sector del turismo. A lo ya visto que produce la carga psicosocial de los horarios, los turnos, el descanso, la rotatividad, se agrega el aislamiento que están viviendo las personas o algunos sectores, el temor al contagio y bueno, la pérdida de fuente laboral. Y eso se traduce por estrés, y el estrés, no es el momento ahora de hablar del estrés porque es otro tema aparte. El estrés es una respuesta fisiológica, normal, que nosotros, todos los seres humanos tenemos, los animales también, ¿verdad? Es cuando sentimos un ruido, de pronto, uy, nos saltamos, ¿no? ¿Qué pasó? O vas por la calle y ladra un perro y decís, uy, no es lo mismo ver un perro caniche que un Doberman suelto, porque uno dice, bueno, yo lo manejo diferente. Y el estrés te sirve porque en ese momento o sea, las personas frente a un miedo, bueno, segregan adrenalina, noradrenalina, taquicardia, y eso me sirve para salir corriendo. Tengo una respuesta ya aprendida, decir, bueno, esto es malo, de acá me tengo que alejar. Ahora, ¿en qué momento el estrés deja de ser una respuesta fisiológica normal de huida, de escape? ¿En qué momento se rompe ese equilibrio? Es cuando, bueno, sobrecargamos esa respuesta natural de estrés, y comienzan a circular en nuestro organismo otras hormonas como cortisol, que el cortisol se puede medir, es el que nos despierta a las 4 de la mañana, no sé por qué, un pico de cortisol, porque estoy pensando en cómo voy a hacer para poder reactivar mi sector, para poder mantener a todos los trabajadores en plantilla, para mantener abierto. O sea, el estrés comienza a horadar nuestra salud, y el cortisol elevado aumenta la presión arterial, riesgo de accidente vascular encefálico, riesgo de infarto. O sea, todos sabemos que cuando hay crisis mundiales, crisis nacionales, aumentan los casos de infartos o de accidentes vasculares encefálicos, ¿no? No cualquiera lo hace, sino también hay que tener esa predisposición, pero son factores que impactan en nuestra salud. También obviamente esto nos produce no solo falta de ánimo, falta de motivación, también una depresión, ¿verdad? Hay casos que han llegado, ahora no tenemos datos y no hay casos, pero hay que empezar a registrar incluso a nivel mundial casos de ansiedad y depresión, incluso suicidio, porque hay gente que no ve una salida a sus problemas laborales, y puede determinar en un caso fatal. Y el otro riesgo que no solo el sector turismo, sino todas las personas, todos los sectores laborales están sufriendo también un mayor riesgo de exposición, es el de sustancias químicas, porque como parte del combate del coronavirus es la limpieza y la desinfección, se usa más jabón, se usa más detergente, se usa más alcohol, al 70% alcohol en gel, se usa más hipoclorito para limpiar, y también se usan otros desinfectantes para superficies que están autorizados, como el amonio cuaternario o el cloro, el dióxido de cloro, y eso llega un momento que impacta también en la piel y en la salud humana, porque producen irritación de piel y de mucosas, hiperreactividad bronquial a las personas que
que ya tienen una base alérgica o que incluso son asmáticas, el exponerlas a estas sustancias químicas puede reactivar esta afección, y bueno, también es una situación que tenemos que tener en cuenta de no exponer a nuestros trabajadores que son especialmente sensibles a estas sustancias químicas, justamente a que realicen esta tarea con mayor frecuencia. El uso de guantes, indicado o no, porque es un tema que ha sido controvertido, sin duda que el uso de guantes para, si se acuerdan, en las primeras diapositivas, en los trabajadores que tenían un mayor riesgo de exposición y altísimo riesgo, y riesgo muy alto y alto, que es en sector salud, todos allí utilizan guantes. Desde el médico, que incluso los médicos de asistencia directa con pacientes COVID tienen que usar doble par de guantes, hasta alguien que realiza la limpieza del dormitorio o de las locaciones. Pero no todos los trabajadores tenemos que usar guantes, porque el uso prolongado también favorece que se ensucian más y se contaminan más, y entonces en lugar de ser una protección, termina siendo un vehículo para autocontagiarnos, porque en algún momento nos vamos a tocar el pelo, a arreglar el lente, a rascar el ojo, y a llevarnos la mano a la cara, que estaba con el guante, que estuvo sucio todo el día, y se convierte en un problema en lugar de un aliado. La única situación en que podría estar indicada es si yo me estoy quitando los guantes permanentemente, lo cual habría que valorar si no es más práctico el lavado de manos y el uso de alcohol gel que el estar permanentemente con guantes. Pero ustedes verán entonces qué tareas son las que sí amerita que tenga guantes. Ahí vemos una personal de aduana, se ve que está con un pasaporte. Bueno, si están en contacto con muchísimas personas y que a su vez tocando objetos como un pasaporte o documentos que todas las personas tocan, es un momento, bueno, ahí estaría indicado el uso de guantes. Y también que, ojo, que nos puede dar esa falsa sensación de seguridad, pero que no la tenemos. Por otro lado también una mención al uso de cabinas sanitizantes, sí o no, porque ha sido un tema controversial en el mundo, han surgido como posibles elementos para coadyuvar en esta pandemia. Y lo que nosotros nos alineamos con la postura de la Organización Panamericana de la Salud, está el link ahí abajo, en el que no se recomienda el uso de estos sistemas para ser utilizado sobre personas, ¿verdad? Porque tanto la desinfección química como con ozono o luz ultravioleta han sido diseñadas para ser aplicadas en superficies y objetos inanimados, no en humanos. Y es para combatir determinados gérmenes, son bactericidas, virulicidas, pero solo para superficies. Y se utiliza, por ejemplo, para desinfectar valijas en aeropuertos o cajas de alimentos que van de un país a otro para cerciorarnos de que no tengan hongos o bacterias por un tema de inocuidad alimentaria del producto que enviamos, pero bueno, pasan por esos, tienen que estar al menos entre 5 u 8 minutos en ese procedimiento, y se pensó, porque no, digamos que esto podía servir, pero claro, sería un desvío de uso, porque la aplicación sobre personas causa daños a la salud, ya sea por la aplicación de sustancias químicas en las vías respiratorias, o los rayos ultravioletas, o el ozono. No actúa sobre el mecanismo de transmisión que lo tenemos adentro al virus y lo transmitimos al toser, al hablar. Entonces si yo paso por
un tipo de este túnel, no voy a seguir con mi misma carga viral, esos segundos que pasé no inactivaron, no dio para inactivar un probable virus que podría tener en la ropa, y tampoco es que la ropa se haya planteado de que sea un transmisor no hay ningún estudio que muestre que la ropa sea un transmisor del virus. No hay evidencia de eficacia contra el COVID en dispositivos, y también nos podrían dar la falsa sensación de seguridad de que quedamos desinfectados o limpios, y el riesgo de desestimar las medidas que sí tenemos que seguir manteniendo, que es el aislamiento, el lavado de manos y la protección respiratoria. Bueno, por último, el tercer eje de esta charla era brevemente centrarnos en las recomendaciones o medidas de prevención y actuación ante el riesgo biológico, que esto va para cualquier sector de actividad, pero que ustedes tienen que ver de qué manera podemos cumplir con el distanciamiento social sin cerrar nuestra actividad, ¿verdad? Y sin poner en riesgo a nuestros trabajadores y a nuestros huéspedes o clientes o usuarios. El distanciamiento social, que empezó primero con el aislamiento, mantener distancia de 2 metros, bueno, perfecto. Cuando eso no es posible, porque bueno, ya tuvimos aislamiento, ya tuvimos distancia de 2 metros, pero si voy a abrir y reactivar mi sector, ¿cómo podría hacerlo? Porque en algunos yo puedo mantener aislado una persona de otra, pero en otras no tanto. Bueno, se pueden colocar mamparas o barreras. Ahora creo que ahí viene una foto de un mostrador de una recepción donde pusieron una mampara para separar usuarios, clientes de trabajadores. Evitar aglomeraciones, bueno, en un salón separar las mesas. Si en un evento lo hacíamos con grupos, una caminata o grupos de 50 personas, bueno, ahora va a ser de 25, algunas no importa porque, digamos, íbamos todos grupos a caballo por un sendero, bueno, ahora mantengamos la distancia, estamos al aire libre, baja el nivel de riesgo, entonces eso se tiene que ir adaptando a cada puesto de trabajo. La higiene respiratoria se sigue manteniendo, la obligatoriedad de usar tapabocas y cartelería o información de decir, bueno, cómo toser con el pie, que eso, verlo en un ascensor, en una puerta de entrada, en un comercio, nos ayuda a que cuando vamos a toser pongamos el pliegue del codo. O usar pañuelos descartables, sin duda, ¿no? El lavado de manos, entonces hay que disponer que haya jabón, agua y alcohol en gel para nuestros usuarios, clientes. La reorganización del trabajo, bueno, evitar, ya estamos todos haciendo mucho teletrabajo, reuniones y entrevistas virtuales, pero cuando eso no es posible, bueno, colocar mamparas, reorganización de turnos u horarios para que no se aglomeren tantos trabajadores y tantas personas. Si hacer turnos para el uso de un comedor, por ejemplo. Limpieza y desinfección, mantener la ventilación, son tres puntos importantes acá, es ventilar, luego limpiar y luego desinfectar, ¿no? Primero ventilo, que el viento, el aire, saque todo lo que pueda sacar de restos y de partículas con el virus, luego se limpia, se retira suciedad con agua y jabón, o se aspira con una aspiradora, el polvo, suciedad, y luego se desinfecta, porque entonces el poder del desinfectante actúa sobre un volumen de residuos o de basura o de suciedad menor que si de entrada voy y trato de desinfectar una superficie sin antes haber ventilado y sin antes haber limpiado. Y por supuesto incrementar todas las zonas de alto pasaje y de uso común de escritorios, puestos de trabajo. Si viene un turno, hay que volver a limpiar el PC o el mostrador para el nuevo turno de trabajadores en ese puesto de trabajo.
los teléfonos que se utilicen, los interruptores de luz, en fin, todo lo muy transitado. Contar con insumos y equipos de protección personal, o sea, hay que tener estos insumos y tener un stock previsto. Formar y capacitar y comunicar a nuestras colaboradores, funcionarios, trabajadores, y por qué no charlas a los huéspedes. Esta, por ejemplo, es una actividad, por lo menos de sensibilización, no estamos pretendiendo ni formar ni capacitar a nadie, pero sí sensibilizar y comunicar aspectos sanitarios que se están viviendo en esta pandemia. Y tener, por lo menos, escrito un protocolo de actuación en cómo hacer en caso de tener un contacto o un caso sospechoso de COVID positivo, ya sea un trabajador, un colaborador o un cliente o un usuario. Bueno, entonces, tener eso previsto. Ahí veíamos a una recepcionista en el cual rápidamente se armó una mampara para evitar ese contacto con usuarios o clientes. Elaborar el plan de continuidad de operaciones, es decir, bueno, vamos a seguir trabajando o vamos a reactivar y este va a ser nuestro plan. Vamos a empezar con una fase 1, después una fase 2, una fase 3, participar en la toma de decisiones, eso hace también que recibir muchas ideas buenas, ¿verdad? Que por más simple que parezca, y uno se siente parte, los trabajadores se sienten parte, y también el cliente y el usuario, el huésped, se siente parte si veo que hay cartelería, información, me capacitan, o escucho un audio que da un mensaje cada tanto. Hay supermercados, por ejemplo, que dicen, bueno, mantenga la distancia entre un cliente y otro, en tal zona de roticería, haga la cola acá, han marcado en el piso donde uno pararse para hacer las colas, en distintos negocios. Eso también ayuda a que uno se sienta como que está en un lugar que es seguro y protegido y que pensaron en mi seguridad como cliente o usuario, ¿verdad? Identificar los riesgos que ya estuvimos viendo, bueno, cada uno verá cuáles son sus propios riesgos, tanto para el lugar de trabajo, el hospedaje y atención de turistas. No queremos que tengan un accidente o que tengan una mala estadía o que se expongan a un riesgo innecesariamente. Promover el distanciamiento, por lo tanto, bueno, social, y también tener una actitud propositiva de cooperar activamente en la aplicación de las medidas, no estar poniendo palos en la rueda, y promover espacios saludables, ya sea del trabajo o del hospedaje o del turismo, ¿verdad? Porque podemos estar recibiendo personas que vengan de haber sufrido una situación de encierro, de acoso, que estén deseando poder ir a un lugar a distraerse, a esparcirse, pero que ahí pueda ser un lugar en el cual se descargue y se abra y saque para afuera todo lo que estuvo viviendo, por lo que le pasó personalmente o le pasó a sus conocidos, su familia. Por lo tanto, no está mal implementar apoyo psicológico, ya sea para el manejo del estrés o manejo del agotamiento, del encierro, del miedo a enfermarnos, qué va a pasar, no solo de los trabajadores, sino también de un público y de nuestros usuarios que quieran poder hablar con alguien que los guíe, no charlar onda sin conocimiento, pero sí hay gente que es experta en estos temas, que puede orientarlos y ayudarnos a ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Implementar periodos de descanso para aquellas tareas que están como que muy sobrecargadas y pausas en la jornada laboral. Promover la salud física, ejercicio, hábitos alimentarios saludables, cosa que puede ser un plus que en este momento el turismo y sobre todo nuestro país,
que es conocido como muy hospitalario, con lindos paisajes. Nosotros a veces decimos, no tenemos grandes quebradas o grandes montañas y cosas. Bueno, en este momento eso es una ventaja, porque es algo que nosotros podemos decir, bueno, nosotros en 5 horas por tierra estás en cualquier lugar, se va directo, no hay que subir y bajar montañas, subir y bajar montañas. Yo he estado en Perú por temas de trabajo y han aparecido intoxicaciones por plaguicidas en un lugar alejado, y como era toxicóloga y estaba con la profesora Maya Laborde, también toxicóloga de la profesora de Uruguay, nos consultaron y realmente decimos, días y horas para trasladar a un paciente intoxicado de un lugar a otro para un centro de salud lejano en la montaña. Eso acá no se da. Eso acá hay que explotarlo. Me parece que tenemos un sistema nacional de salud fuerte, presente en todo el territorio nacional. Tenemos pautas y normas que obligan a la asistencia de urgencia. Ahí abajo tenemos la actitud heroica que tuvo el grupo de médicos que visitó y evaluó a 200 y pico de pasajeros en el Greg Mortimer, y que arriesgando su vida, porque no había un puentecito para pasar del avión al barco. Y realmente también eso creo que, tal vez si hubiera estado por otra parte del mundo, otro país lo hubiera abierto, pero acá hubo 2 países que le negaron el arribo a este crucero en la zona, y Uruguay los dejó digamos, no es anclar, pero sí estar en la zona costera. Hubo conexión siempre y hubo asistencia médica, y sigue habiendo, ¿verdad? Y realmente eso fue muy valorado por los turistas, por las personas, por el personal que aún sigue en el barco, y eso, digamos, acá no hubo problemas ni trabas. Hay un sistema de salud bien posicionado, y tenemos un altísimo nivel de colegas para asistencia crítica en estos sistemas. O sea, son aspectos que por suerte no tenemos muchas pandemias, pero como está reglamentado, cómo actúa el Sistema Nacional de Emergencias, realmente se coordina y cada uno luego sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, yo creo que eso es una ventaja en cuanto a contar con un soporte sanitario, con cobertura médica, que de pronto, bueno, ya teníamos una área cubierta por una emergencia, pero ahora quizás es momento para decir, bueno, voy a aceitar estos mecanismos, no sea cosa que pase algo, y saber exactamente cómo proceder en un caso como estos. Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de la charla, y por ahora esto es todo, y quedo a las órdenes de sus comentarios. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad que impresionante la presentación, lo variado del recorrido que nos has hecho por todo lo que es esta situación. Tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de resumirlas. Hay algunas que Marina las va a responder, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los protocolos, las aperturas, todo eso. Desde la Cámara se viene trabajando, entonces después al cierre, Marina, tú nos contás un poquito cómo viene ese tema. Perfecto. Lo que tiene específicamente que ver con la parte más sanitaria, y algunas de las cosas que se preguntaron, vamos a tratar de resumirlas. Algunas las fue respondiendo la doctora en la presentación, sobre todo lo que tenía que ver con, bueno, el resumen de cuáles son las medidas recomendables, cuáles son las necesarias y las que son imprescindibles, digamos, en esa categorización que usted hizo. Vamos por el tema de otros métodos de cuidado, como son la desinfección con el tema del ozono,
la luz ultravioleta y los rayos UV, la luz ultravioleta. ¿Cuál es el impacto negativo que tiene el tema del ozono y cuál sería lo recomendable con el tema de la luz ultravioleta, o si tiene impactos negativos también? Sí, en primer lugar, tanto el ozono como la luz ultravioleta se han diseñado y registrado y aprobado con determinado uso, que es para superficies inanimadas. No están registradas y aprobadas para la salud humana. El ozono, para lograr sí está permitido en ambientes para la ozonificación de lo que es el aire o el agua, incluso para el tratamiento de agua, pero no en presencia de personas en un ambiente, por ejemplo. Han habido accidentes en lugares de trabajo que por error se dejan los equipos de ozono en permanencia y concomitantemente con trabajadores, y eso genera dificultad respiratoria, cefaleas, dolor de cabeza por el nivel por encima del umbral permitido, ¿verdad? Todas las sustancias químicas y riesgos elementos físicos tienen umbrales mínimos, ¿verdad? Por el cual por debajo del umbral no pasa nada y por encima deja de ser seguro. Lo que se ha establecido es que para el poder virulicida en un ambiente debería ser tan alto que ya es nocivo para la salud humana. En eso hay muchos estudios de los CDC de Estados Unidos, de la EPA, de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, en previniendo del riesgo de la exposición a personas en ambientes con ozono. No es que no se permita el ozono para desinfectar una habitación, por ejemplo, que tenga, porque también tiene la parte de odonificación, digamos, con olor agradable en ambientes en las cuales, por ejemplo, una habitación de un fumador o áreas que no han quedado bien ventiladas, pero eso tiene que ser con mucho cuidado, usarlo y retirarlo. Lo que no está permitido son esos túneles que también pasamos y nos largan ozono a nosotros. O sea, no es la indicación en el cual sea un tratamiento recomendado por la OMS, pasen por un túnel para ser o rociados por ozono o por luz ultravioleta o por desinfectantes, ¿verdad? Porque el virus lo llevamos adentro y no hay forma de inactivarlo de esa manera. Con respecto a la luz ultravioleta, también lo que se plantea es que la luz ultravioleta tiene un haz de rayos en el cual cae directamente en la zona que tú quieres inactivar esos gérmenes. Entonces, tampoco tiene sentido que pase una persona donde el rayo nos va a caer en una parte, pero el resto de la superficie de nuestro cuerpo no ha sido abarcada, y tampoco que es una metodología indicada para, con ese fin, ¿verdad? Ahora, ¿tiene su indicación? Sí, porque tienen sus indicaciones en determinados procesos en los cuales se inactivan gérmenes. Se usa mucho en la industria alimentaria por el tema de la seguridad alimentaria, de inactivar cualquier tipo de gérmenes ajenos al producto alimentario que queremos formar o exportar, o que estamos produciendo. Y también en superficies inanimadas, sin duda, pero no en personas. Bien, perfecto. Otra consulta que viene también por el lado de la presencia y el manejo del virus, se pregunta sobre el virus en suspensión, cuál es el tiempo estimado que se mantiene en el aire y qué pasa con la combinación del humo de cigarrillo, si puede llevar a la suspensión del virus. Bien, el virus, todos los días van llegando nueva evidencia, ¿no?
estuve a punto de poner una diapositiva que había estudios que mostraban los distintos días de permanencia según las superficies. Entonces, se habla que puede ir en algunas superficies de 2 a 3 horas en el suelo, hasta 2 a 4 o 5 días en superficies metálicas o de madera. Entonces, también hacer disquisiciones de una u otra también nos puede llevar a la tranquilidad, bueno, como acá hay tela, o es el piso, yo barrí, ya no hay riesgo, cuando en realidad puede haber superficies de madera o metálicas. Entonces, tratamos de decir, bueno, se limpian todas las superficies por igual, pero hay que prestar especial atención en todo lo que es cocina, que hay mucho acero inoxidable, ¿verdad? Todas las instalaciones de las cocinas. De los bares, sin duda, restaurantes o superficies, y es por eso que se plantea el incremento de la frecuencia para todas aquellas áreas donde se están tocando habitualmente. La otra pregunta, la verdad que no sabría contestarla, de la interacción con el humo de cigarrillo y el virus. No he leído nada al respecto, no sé muy bien cuál era la duda, si era de personas fumadoras o un ambiente con humo en el aire, o no sé por dónde. La pregunta concreta es si el humo del cigarrillo puede llevar en suspensión al virus. Bueno, no sé, pero el virus es pesado, entonces tiende a caer. Lo que sí es que algunas gotitas puedan quedar flotando cuando la tos y el hablar, y el humo del cigarrillo, bueno, pueda estar exhalando virus. Por lo tanto, es de por sí es una actividad, digamos, o actitud en el cual el estar hablando, tosiendo o exhalando, podría estar, si es una persona portadora, emitiendo, pero voy a buscar a ver información al respecto, porque puede haber estudios sobre eso, porque obviamente hay tanto una industria del tabaco atrás y también de aquellas áreas que queremos mantener libres de humo, a ver si tiene relación con esto de los pacientes, porque hay países donde más fumadores, ¿sí? Sí, es un tema, ahí combinan dos temas que son de amplia complejidad los dos y de mucho impacto, entonces esa combinación. Doctora, tenemos muchas preguntas. Voy a cerrar antes de que Marina salude y conteste un conjunto. Voy a hacerle una que tiene que ver con el tema de las empresas, los sistemas de desinfección, las medidas prácticas y concretas de los responsables de las empresas turísticas para poder mantener los cuidados. Pero me gustaría, si es posible, comprometernos a poder armar una especie de respuesta para todas las que quedan pendientes y poderlas compartir con nuestros participantes para poder atender las inquietudes, porque ya le digo, son diversas. Hay algunas, por ejemplo, que tienen que ver también con todo el tema de la distancia y de cara a la apertura. Bueno, los protocolos que después va a hablar Marina también sobre la cantidad de personas admitidas, sobre todo en los espacios de restauración, también en los espacios cerrados, temas que tienen que ver también con la actividad de congresos y eventos, con qué criterios y con qué tipo de materiales es más conveniente, pensando en la reactivación, poder trabajar. Entonces, todo ese conjunto de preguntas después nos gustaría hacérselas llegar. Pero entonces, para cerrar,
¿Cuáles serían los materiales recomendados para la limpieza y desinfección de las instalaciones, ya sea físicas, ¿no? Ya sea en un restaurante, en un hotel, en un medio de transporte? Bien, la Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho el agua y jabón es muy útil porque el jabón rompe el virus y ya lo inactivamos, cualquier tipo de detergente. Y luego la desinfección, ya el hipoclorito lo mata. Pero también se aclara que cualquier otro desinfectante registrado y habilitado para los usos industriales, en ese sentido, el amonio cuaternario, sé que para ustedes lo usan mucho porque no lo había visto de esa manera, pero alguien en las reuniones en el Ministerio de Turismo dijo, bueno, el hipoclorito está vetado en los restaurantes porque mancha, y la verdad que sí, a todos, si mancha en una casa, ¿cómo no manchará en grandes superficies? Entonces, cualquier desinfectante que ustedes ya tengan, sobre todo a veces no hay que innovar, digamos, y si ya estamos acostumbrados a utilizar un amonio cuaternario, un dióxido de cloro, un peróxido de limpieza, son eficaces, seguir usando ese, porque lo que sucede en esto es, bueno, cambiamos de un producto, ponemos otro, ponemos mal la dosis, ponemos el doble, la gente puso eso con otro producto y se genera vapor, gases tóxicos, hemos visto accidentes, por suerte no fatales, pero sí muy molestos para personas que mezclan mucho producto químico, porque cuanto más mejor. Entonces, cuando en realidad con la limpieza, detergente y un desinfectante es suficiente, ¿verdad? El tema, por ejemplo, que ahora, bueno, van a hablar más sobre los protocolos, ha sido muy bueno para nosotros poder trabajar en conjunto con la Cámara de Turismo, el Ministerio de Turismo, bueno, también OPP está participando, en generar criterios comunes y un protocolo madre que después, obviamente, cada sector va a tener que adaptar. De pronto para un local chico dice, bueno, yo sigo usando el hipoclorito o desinfectante que ya venía usando, no voy a pasarme a otro que desconozco, y hay otros sectores que dicen, bueno, vamos a seguir usando los mismos desinfectantes que han sido útiles. No es que se precise uno en particular, como puede ser, bueno, si no tomas tal medicamento, no vas a tener la cura de la enfermedad. No, es muy básico en decir que las aguas cloradas, porque el hipoclorito en definitiva es eso, son útiles para romper el virus, ¿verdad? Entonces, sumado al agua y jabón, algún desinfectante con esa categoría ya es útil para la inactivación como efecto virulicida, ¿verdad? Perfecto. Bueno, siguen llegando consultas, estaríamos muchas horas. Vamos a hacer eso, doctora, entonces, si le parece, hacer una síntesis para poder responder con mayor propiedad. Hay algunas preguntas que de alguna manera quedan respondidas en que a veces lo más sencillo es lo más efectivo en estos casos para atender las urgencias. Sí, Marina. también yo estaba viendo, Tere, que algunas de las preguntas que están haciendo van a quedar respondidas en cuanto tengamos todos los protocolos consensuados por todos los organismos, porque muchas de estas preguntas que vemos que están saliendo ahora en el chat son preguntas que van a estar respondidas en los protocolos, o sea, son distintos procesos que se deben de llevar adelante en la operación de los distintos servicios del turismo que van a estar en los protocolos, así que quédense tranquilos que a medida que esto se pueda ir consensuando y aprobando, va a haber un protocolo único para todos los sectores de actividad que va a estar a disposición de todos los que participan del sector turismo en el Uruguay, y que va a ser único, y eso también les va a dar la tranquilidad a todos de tener el respaldo y de trabajar, digamos, con la responsabilidad y con
y con el respaldo de estos protocolos. La estimación de los plazos en realidad es difícil comprometerla en este momento, pero sí transmitirles a todos la certeza de que se está trabajando a paso apresurado, pero firme, porque son decisiones de mucha contundencia y de mucha responsabilidad, ¿no? Para la apertura, para volver, para que ese volver al trabajo y a la actividad y a la producción y al sentir la vocación del servicio realmente sean efectivas y no generen o no minimicen los impactos y los riesgos que se pueden llegar a asumir. Así Sin que duda. en eso también recomendarles que se mantengan en contacto con la Cámara y con las publicaciones que permanentemente se están subiendo en la web de la Cámara, www.camtur.com.uy, donde las reuniones, las minutas de las reuniones, los resultados, los acuerdos, los pendientes, las comisiones que están trabajando, todo se está informando ahí y por las redes, también por Twitter, que es muy importante para justamente mantenernos en contacto, sentir y percibir la certeza de que se está avanzando en los temas y que, bueno, en la medida que se vayan resolviendo, van a ser compartidos, comunicados, difundidos como corresponde. Muy bien, muchas gracias, Tere. Marina. Muchas gracias, doctora Siganda, por los aportes. Decirles a todos que los esperamos el viernes. Un tema que nos quedó pendiente, que me gustaría que de repente la doctora Siganda nos ilustrara un poquitito nomás, es el tema del agua, que va a ser el próximo seminario que vamos a tener el viernes 15, va a ser con un especialista en el tema de aguas, y bueno, nos gustaría de repente, doctora, que usted también nos dé un poco nos oriente un poco con el tema de qué es lo que recomienda el Ministerio de Salud Pública en cuanto a piscinas, a jacuzzis, o a centros termales. Bien. Nosotros ayer estuvimos revisando el protocolo que nos enviaron del Ministerio de Turismo, con la Dirección General de la Salud, el doctor Miguel Asqueta, y en este momento también se está reactivando el área de deportes y los clubes, y por decisión de las autoridades del Ministerio de Salud, en esta primera fase no estarían abiertas las piscinas o spa de clubes y tampoco de los centros turísticos. Esto es lo que nos manifestó ayer el director general de la salud. También hay que entender de que queremos hablar de fases. Eso es una primera fase con una reapertura, que no quiere decir, bueno, no se abren más. No, las fases van a ser dinámicas, de a poco y con un criterio de aforo también, ¿no? Que ustedes están manejando en los protocolos. Si nos preguntan a nosotros cuál es el aforo, es un poco discrecional, digamos, porque hemos leído mucho que han hecho otros países y plantean, por ejemplo, qué sé yo, en oficios religiosos ya hay una pauta de la Organización Mundial de la Salud para la apertura, pero con aforos que se recomiendan entre un 30 a un 40% al inicio, en la primera fase, 2 semanas, después se revé si se sigue así, si se va para atrás o si se avanza a un aforo entre un 50-60% del público, digamos, pero no está fundado en ninguna base científica ni en ningún estudio hecho, es como, bueno, discrecional, empecemos con un porcentaje y le vamos agregando. Así que en esta primera fase, nosotros, la corrección que devolvimos al Ministerio de Turismo es, por ahora, los spa y piscinas no. Incluso nos parecía bien todo lo que habían planteado. Agregamos además un control en lo que es los niveles de pH y niveles de cloro o de bromo, según lo que utilicen, y fue ahí la recomendación y el link en ese especial. Pero bueno, en algún momento, como se va a ampliar, se va a abrir también en algún momento la parte de deportes, y a medida que eso vaya funcionando y se abran las piscinas
que son grandes piscinas, obviamente, de los clubes, con aforo, obviamente también, porque no hay, a ver, no hay ningún estudio que haya planteado que haya una transmisión especial, no hay una transmisión a través del agua, ¿verdad? Pero sí es en cuanto a la higiene del lugar y el mantenimiento y el cruce de las personas. También hay dependencias que han dicho, bueno, yo para abrir la piscina para un club, para 10 personas, mejor no la abro, y cuando pueda abrirla, la abro con el 80% del aforo y después ya totalmente, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que hay que ir viendo. Claro, sí, nos queda muy claro que en todo este tema del turismo, y creo que también es el mensaje que tenemos que transmitir, la gradualidad de las medidas y las distintas fases o etapas que se van a ir generando, como bien decía la doctora, es un tema dinámico, es algo que vamos a ir también testeando poco a poco. Por eso, bueno, les pedimos a todos los empresarios, a todos los emprendedores, paciencia. Como decía Tere, irse informando de las medidas que se van generando, de los avances, porque todo esto es un proceso dinámico, del cual, bueno, nadie tiene como la bola de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, así lo han manifestado las autoridades, y tenemos que estar, bueno, en conjunto, trabajando, generando estas distintas herramientas como los protocolos, para estar tranquilos y para tener responsabilidad en cuanto al tema, pero a la vez también tener claro que son distintas fases y que cada fase va a conllevar medidas diferentes, y que no nos vamos a quedar en esa fase de por vida, sino que todo va a ser dinámico y vamos a ir avanzando. Así que bueno, ese es el mensaje, un poco de tranquilidad y sobre todo de esperanza y de dinamismo que va a tener esta situación, ¿no? Así que muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a Tere. Reitero nuestros saludos de siempre en nombre de toda la directiva de la Cámara Uruguaya de Turismo y de nuestro presidente, para todos los que nos acompañaron hoy, y nos vemos el viernes en una nueva edición de estos webinars que les van a seguir acercando distintas herramientas y charlas que nos sean útiles a todos los empresarios. Perfecto, muchas gracias gracias a todos. Nos Nos vemos. Chao.